¿Qué tal historias de terror? Me llamo Susana y mi historia ocurrió en el estado de Puebla, hace ya unos 12 años. En ese entonces vivía con una tía en la capital. Ella es una mujer muy conservadora y religiosa también, pero no una mala persona, o al menos eso es lo que pensaba. Luego de que mis padres se fueron a Canadá por una oportunidad de trabajo, yo me quedé con ella y mi prima Lorena, que es su hija. Todo iba bien. Ellas me hicieron sentir como en casa durante el tiempo que estuve en su hogar. Mis padres le enviaban dinero para solventar los gastos de la escuela principalmente, ya que me encontraba cursando el último semestre de la preparatoria. También por esa razón es que no pude irme con ellos. Mi tía trabajaba para el entonces IFE estatal ubicado en la capital. Sin embargo, su trabajo sí que la consumía demasiado. Regresaba muy tarde a diario y por esa razón mi prima carecía de supervisión adulta. Sus notas eran muy malas y ya estaba pensando en abandonar la universidad para, según ella, meterse a trabajar al IFE con la palanca de su madre. No tardó mucho tiempo en conseguirlo y al cabo de un rato ya se encontraba trabajando junto a su mamá. Todo parecía marchar bien, hasta que de pronto un día me invitaron a una reunión de su trabajo donde estarían supuestos jefes políticos del estado, líderes partidistas y personas de peso en todo Puebla. Yo quería conocerlos porque durante el tiempo que estuve con ellas siempre me hablaron maravillas de esa gente, como si les debieran todo lo que tenían. Llegué a pensar que solo lo hacían para conservar algunos privilegios que les daba el IFE estatal, es decir, únicamente un asunto de dinero. Sin embargo, me di cuenta de que había algo más profundo en todo esto. La reunión fue en un lugar escondido por la salida hacia el estado de Tlaxcala, en medio de un gran cerro. No sé cómo se llame, y jamás volví a encontrar ese sitio, por más que lo busqué. Pero recuerdo que debías entrar a una vereda por la cual solo cabía un solo automóvil. Luego de un buen rato de recorrer naturaleza, llegabas a un lugar donde había un camino empedrado muy bonito y largo, que te llevaba a una especie de casa muy grande de color blanca, con grandes bardas también, y eso era todo. No existían más construcciones alrededor, todo era monte. Sin embargo, lejos de causarme duda o preocupación, me dio curiosidad y se me hizo interesante. Lo vi como una aventura en la montaña o alguna tontería así. Aún era temprano cuando llegamos, por lo tanto, una persona nos invitó a mi prima y a mí a recorrer el lugar para conocerlo. Fue algo increíble, porque jamás había visto nada igual. Por dentro se podían apreciar los detalles artesanales en las paredes e incluso en los pisos, mientras que por fuera contaba con caballerizas y hasta una zona para andar en cuatrimotos, donde también al parecer llevaban a cabo carreras de caballos. Fue muy impactante, pues yo pensaba que sería una reunión con compañeros del trabajo y tal vez algunos invitados importantes, sí, pero no a ese nivel. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que se trataba de algo mucho más grande, pues comenzaron a llegar personas que a leguas se les notaba el dinero. Algunos traían chofer y hasta seguridad. Incluso, no sé si esté bien decirlo, pero también apareció el entonces gobernador del estado, junto a su esposa. Eran personas demasiado públicas. Por todos lados de Puebla existía publicidad de ellos dos. Por eso supe quiénes eran de inmediato. Ellos, junto a otras personas, hombres y mujeres, se apartaron del resto, encerrándose en una habitación por un buen rato, hasta que dieron las 6 de la tarde. Entonces, llamaron a todos por medio de una bocina para reunirse en la explanada del lugar. Parecía la voz que escuchas en el supermercado dando indicaciones. Yo traté de encontrar a esa persona con la mirada sin éxito, y de pronto me di cuenta de que el lugar ya se encontraba lleno. Un montón de gente bien vestida nos rodeaba por todos lados. Me sentía un poco incómoda, pues todos nos miraban con recelo. Por fortuna no éramos las únicas. Habían otras personas que se miraban igual de consternadas que nosotras. Bueno, al menos mi prima y yo sí lo estábamos, a diferencia de mi tía, quien se notaba muy entusiasmada. Le pedimos a todos los presentes reunirse en el punto de inicio. La ceremonia está por comenzar. Repetían una y otra vez por la bocina.
Mi tía nos tomó de la mano a su hija y a mí para llevarnos hasta donde se reunían todos. Comenzaron a formar círculos con nosotras, quedando en el centro de uno de esos círculos. Los otros también hicieron lo mismo, dejando a alguien en el centro de cada círculo. De repente comenzaron a cantar y a realizar una especie de baile donde daban vueltas alrededor de nosotras. Me dio algo de miedo, pues era perturbador ver a personas adultas hacer eso, que más bien parecía alguna especie de juego infantil. Sin embargo, todo cambió cuando pararon de cantar. Se quedaron en silencio viéndonos fijamente por unos segundos. Yo le preguntaba a mi tía qué pasaba, pero ella solo dijo que me callara. Entonces, de pronto, una mujer se acercó a mí con una gran sonrisa en su rostro y dijo: «Ustedes han sido aceptadas para formar parte de la élite. Tranquila, mi niña, yo también fui como tú, una más del montón, pero ya no más. Ahora somos parte de los elegidos». Me tomó de las mejillas y soltó una fuerte cachetada que me volteó toda la cara. No entendía nada. Quería salir corriendo, pero mi tía me sujetó para que no escapara. Dijo que era por el bien de la familia y le ordenó a su hija le ayudara conmigo. Entre las dos me sujetaron y fueron pasando uno por uno para darme una bofetada. Los hombres también lo hicieron. Terminé en el suelo llorando y con la cara ardiendo por los golpes. Ahí escuché cómo le hacían lo mismo a Lorena, quien también terminó en el piso igual que yo. Fue un momento horrible que jamás podré olvidar. De pronto vi cómo prendieron una fogata. Todos comenzaron a desnudarse para luego arrojar su ropa al fuego. Mi tía también lo hizo, y entre varias personas nos desnudaron a mi prima y a mí para hacer lo mismo con nuestra ropa. Me quedé como en shock. Ya no pude resistirme, o tal vez ya no quise. La verdad, ni yo lo entiendo ahora, porque ya no me defendí. Mientras las prendas de ropa se quemaban, todos comenzaron a cantar y a pasar partes de su cuerpo por el fuego. Posterior a esto me cubrieron con una manta y dijeron que la primera parte de la purificación estaba completa. Me metieron dentro de la casa junto a más personas cubiertas con mantas, donde se encontraban varios hombres armados y con máscaras de animales, venados, conejos, entre otros. Los tipos no decían nada, solo vigilaban las puertas. Ahí perdí la noción del tiempo. Ya no supe qué más pasó, y cuando reaccioné, íbamos de regreso por otro camino diferente al primero. Solo podía ver los grandes árboles a los lados y sentía cómo se movía el carro por lo irregular del terreno. Llegando a casa de mi tía, me encerré en mi habitación. Ahí me quedé 2 días sin comer ni salir, hasta que mi tía me obligó. Fue muy raro, pues tanto ella como Lorena actuaban como si nada pasara, como si eso que me dejó perturbada jamás hubiese ocurrido. Para mí ese hecho lo hizo aún más aterrador todo. Una noche le marqué por teléfono a mis padres para decirles lo que estaba pasando, porque yo quería irme con ellos a Canadá. Sin embargo, ellos dijeron que mi tía ya les había hablado para explicar lo sucedido y que si yo quería seguir viviendo en su casa, debía acatar sus reglas y unirme a su círculo también. No parecían estar muy de acuerdo, pero hasta que lograran solucionar las cosas para yo poderme ir con ellos, debía soportar. Allí me tranquilicé un poco. Al menos mis padres ya estaban al tanto de la situación y trabajaban en ello para sacarme de México, pero no sería para nada algo rápido y mucho menos sencillo. Pasaron un par de días. Me encontraba en clases cuando me mandaron traer a la dirección. Vaya sorpresa que me llevé cuando el director, con un fuerte abrazo, me dio la bienvenida al entrar a su oficina. Fue muy extraño e incómodo, pues nunca imaginé que una persona como él fuese parte de aquella organización oculto. Bueno, para ese entonces aún no sabía lo que realmente eran, aunque ya comenzaba a darme cuenta un poco de qué se trataba, pues empecé a notar el fanatismo religioso con el que hablaban, como si ellos fuesen diferentes al resto y los demás no valieran nada. Con el tiempo me fui acostumbrando a descubrir que personas que ya conocía formaban parte de aquel círculo con el que hasta ahora no me había vuelto a reunir. Sin embargo, eso cambió cuando mi tía me obligó a ir de nuevo a otra ceremonia.
Para entonces ya no sentía tanto miedo, más bien me surgió el interés por conocer más a esa gente, pues la verdad, se trataba de personas bastante interesantes. El director de mi escuela, entre algunos otros, me dejaron muy intrigada con las pláticas que logré tener con ellos, donde Dios era quien guiaba los pasos del yunque para una mejor sociedad. Bueno, pues en la ceremonia ya no hubo tantas personas como en la primera, y todo fue muy diferente. Ya no hubo golpes ni desnudos alrededor de una fogata. Simplemente nos pusieron de rodillas para jurar lealtad a la organización. Nos hicieron repetir las palabras de un libro en donde básicamente nos comprometíamos a ser leales y seguir las órdenes de los maestros, quienes eran los pilares del culto, protegernos entre todos y siempre honrar a la organización, pero sobre todo negar su existencia totalmente. El yunque no existe para los demás, pero siempre lo llevaremos en el corazón sus miembros. Una frase de sectarios. Te hacen hacer un montón de juramentos y te dejan muy claro que si alguna vez rompes alguno de estos o llegas a traicionarlos, entonces pasas a ser enemigo, considerado un desertor, un traidor, y el yunque no tiene compasión para sus enemigos. Con el tiempo el dinero comenzó a llegar. Nos daban una cantidad por cualquier cosa, literal por cualquier estupidez. Al menos 10 veces al mes nos llevaban a las montañas, cerca del volcán Popocatépetl, para hacer entrenamiento físico, y nos enseñaban a manipular armas blancas, como si fuésemos militares o algo por el estilo. También nos enseñaban algunas técnicas de combate. Todo esto era para poder golpear comunistas, decían. Nos tocaban a cada uno como 3,000 pesos. Te hacían ver que con ellos había dinero, y cuando te dabas cuenta, tú mismo les solicitabas participar en otras cosas que llevaban a cabo. La vida se empezó a tornar sencilla. Tenía dinero para todo. Mi tía se volvió una mujer más alegre y comprensiva, pues fue una de las personas más activas para el yunque. Ella estaba feliz de ayudar a la organización en todo lo que le pedían. Pensé que no era tan grave. Un grupo de fanáticos religiosos con mucho dinero, corruptos seguramente, pero tratando de tener contenta a su gente, era algo con lo que podía lidiar hasta cierto punto. Sin embargo, poco a poco eso fue cambiando. Una ocasión nos llevaron a un cerro fuera del estado. La verdad no sé muy bien por dónde, pero creo era rumbo al Estado de México. Llegamos en el carro de mi tía, donde ya nos estaba esperando una persona que nos guió a pie por el monte. En ese lugar se llevaría a cabo una purificación para nuevos miembros, o al menos eso se suponía. Sin embargo, al llegar al punto, noté varias cosas diferentes con respecto a mi purificación, pues se encontraban colocadas 3 cruces grandes paradas sobre el suelo, además de que allí no había construcción, no había nada. Estábamos en medio de un cerro y eso era todo. Miré cómo un par de sujetos comenzaron a colocar ramas secas y madera alrededor de las cruces para rociarlas con gasolina después. Quedé algo intrigada, pero jamás me imaginé lo que estaba a punto de pasar. Nos ordenaron colocarnos frente a las cruces a todos los presentes para dar inicio con la ceremonia. De repente sacaron de no sé dónde a 3 personas. Las llevaban amarradas con cadenas y cubiertas con mantas blancas, las cuales se notaban maltratadas e incluso con rastros de sangre. Las subieron a cada una de las cruces para amarrarlos fuertemente y no se pudieran mover. Uno de ellos se encontraba suplicando misericordia. Sin embargo, los otros 2 no decían absolutamente nada, y con las siguientes palabras dieron inicio a la ceremonia. Bienvenidos al recinto de la hermandad y la lucha. Si tu intención fuera traicionarnos, más te valiera no habernos conocido. Posterior a esto, un orgánico le prendió fuego a cada una de las cruces. Así nos llamaban a todos aquellos a los que nos daban una especie de formación militar. Yo era uno de ellos, y con esto se empezaron a escuchar los horribles gritos de esas 3 personas quemándose poco a poco. El sacerdote, quien llevaba las riendas de la ceremonia,
comenzó a decir que eso era lo que pasaba con los herejes, esos que trataban de lastimarnos y profanar el nombre de Cristo, pues al parecer esos hombres pertenecían a otra organización considerada enemiga del Yunque, el Opus Dei. Por cierto, el sacerdote literalmente era un sacerdote, miembro de la rama radical, los Cruzados de Cristo Rey, quienes incluso tienen el reconocimiento del Vaticano. Ellos son el rango más alto dentro del Yunque, y sus decisiones jamás deben ser cuestionadas por ningún miembro. Debajo de ellos solo están los monjes guerreros de combate, quienes se encargan de espiar e infiltrarse en cualquier lugar de interés para el Yunque, y son también los que ejecutan las órdenes directas de la rama radical. Bueno, pues, luego de ver esa espantosa escena, nos ordenaron a todos seguir expandiendo el fuego, ya que la purificación sería para el terreno, no para esas personas. Ellos solo habían recibido su merecido a causa de su herejía, y cuando me di cuenta, el fuego avanzaba por todo el lugar. Nos retiramos dejando un incendio. Realmente fue algo muy rápido. Corriendo regresamos al auto, donde le pregunté a mi tía qué fue todo eso. Ella respondió diciendo que más gente del Yunque llegarían a limpiar la zona y que ahora, en un par de años, nuestra familia tendría una bonita casa con piscina en esa zona. No pregunté más, me quedé en silencio todo el camino. Al día siguiente me enteré por las noticias en la televisión que se había registrado un fuerte incendio en los límites entre el estado de Puebla y el estado de México. Los bomberos apagaron el fuego. Sin embargo, no hubo nada sobre los cuerpos de aquellos hombres. Quién sabe si el fuego no dejó rastro de ellos, o si a eso se refería mi tía cuando dijo que alguien limpiaría la zona. Un par de meses después, justo donde quedaron cenizas de aquel incendio, iniciarían la construcción de un fraccionamiento privado de casas. Esto se hizo más y más frecuente. A menudo se llevaba a cabo alguna ceremonia, ritual o misa, con el propósito de crear un incendio que después serviría para adueñarse de la tierra y poder construir inmuebles de alto valor adquisitivo, porque Dios quería verlos como poseedores de tierras para todos sus hijos, igual que con Moisés y la tierra prometida. Repetían eso siempre que aumentaban el número de propiedades para sacar más dinero. Año y medio después, dejé de ser un orgánico para pasar a ser de los monjes guerreros de combate. Para entonces ya ni me interesaba irme a Canadá con mis padres, ya que me estaba yendo muy bien aquí. Sin embargo, ahí todo cambió, pues ahora tenía más obligaciones con el Yunque. Allí es donde realmente se pone a prueba todo lo aprendido en el tiempo como orgánico. Prácticamente te vuelves una especie de mercenario al servicio de la organización. Debes de estar listo para lo peor, pues para eso se te entrenó, para resistir y saber dar lecciones a los enemigos, sin importar quiénes sean. Recuerdo que había un plan bastante ambicioso organizado por la rama radical, el cual consistía en expandir los brazos del Yunque a estados como Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. Contaban con algunos monjes infiltrados en los gobiernos de dichos estados, listos para ejecutar las órdenes de eliminar obstáculos. Yo era uno de los infiltrados y me mandaron a Querétaro para comenzar con los preparativos. Estuve un año completo en el estado, apoyada por una legión completa de orgánicos a mi mando. Nuestro objetivo era apropiarnos del mayor número de tierras posibles para proyectos inmobiliarios, apoderarse poco a poco del estado para asegurar el control de su gente. En Querétaro no hubo tanta resistencia porque una buena parte del estado ya era controlado por miembros del Yunque desde tiempo atrás. Realizábamos rituales en los cerros, donde en ocasiones se ofrecía la vida de alguna víctima para que el proyecto iniciara bien. Al quitarle la vida a la madre naturaleza, flora y fauna en el incendio, se daba a cambio una vida humana poseída para evitar la mala suerte, una vida por otra, la de un sucio pecador por un bien mayor. Con esa loca forma de pensar, continué acrecentando mi liderazgo. Hicimos mucho daño en el estado.
Claro que nada salía a la luz, pues para entonces Querétaro era casi nuestro. Eso me empezó a gustar, tener el control, ser quien daba las órdenes, y sin darme cuenta, me convertí en una mujer despreciable, con ningún aprecio por la vida, cada vez más parecida a todos ellos. No distinguía el bien del mal, solo importaba imponer mi autoridad y las creencias que implantaron en mí por encima de todo. Básicamente miraba a los demás como demonios que debían ser castigados con la muerte para purificar el mundo, y con eso me sentía una salvadora al servicio de Dios. Para entonces había alcanzado el mismo rango que mi tía. Ella llevaba 1 año con los monjes, mientras que Lorena seguía estancada siendo una simple orgánica. Así que mi prima debía ser castigada junto a otros en la misma situación que ella, para alentarla a seguir creciendo. Nos convocaron para una nueva ceremonia. Esta vez sería en la Ciudad de México, que es donde se encontraba Lorena y sus compañeros. Pero algo salió mal.